Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con una invitada especial. Y en este caso vamos a hablar de un documental, un tema bastante serio, y este es el documental No Other Land, que ganó un premio Oscar, así como otros reconocimientos, y habla sobre la ocupación militar israelí en un poblado de Cisjordania con palestinos. Para hablar de este tema, estoy con Ritza Castillo, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y bueno, primero que nada, pues, bienvenida, Ritza. Muchas gracias, Rafael. Un saludo a toda la audiencia de Echados Viendo Tele. Y es un placer estar aquí para hablar de este documental que, como ya mencionaste, es bastante serio y muy importante de reconocerlo en este ámbito del cine, ¿verdad? Sí. Más que todo por la resistencia que se muestra desde un inicio en este documental como tal. Es un documental creado por personas jóvenes, que creo que también es importante resaltar eso, ¿verdad? Personas jóvenes, en este caso alguien que habita en este poblado y también un israelita, pero vamos a decir que tal vez de los pocos conscientes. Exacto. Antes de empezar, comentame un poco de qué va, para que lo conozca la gente. Este documental, dirigido principalmente por dos palestinos, en este caso Basel y Hadam, y un israelí de nombre de Yuval, trata de la aldea Masafer Yatta, que está ubicada al sur de Cisjordania. Es un documental muy cercano a la audiencia, se podría decir, porque muestra esa realidad que se vive en ese pequeño pueblo. Y en el ámbito del cine, es decir, eso que nace con ese joven, que en este caso es Basel, de tener una cámara y querer enseñar esa realidad, esa verdad que vive su pueblo. De hecho, algo interesante, si lo notaste, fue al inicio uno de sus primeros recuerdos, que a los 5 años, lo primero que él recuerda haber visto una luz y que lo estaban echando de su casa. Sí. Y esto inicia así, de una forma donde ellos muestran ser desalojados una y otra vez. Es un documental que es duro de ver hasta cierta parte, obviamente, por la injusticia, ¿no? O sea, la manifestación más clara de la injusticia de ese Estado criminal y genocida que es Israel y que ha hecho tantas barbaridades contra los palestinos, no de ahorita, de hace muchos, muchos años. Y una de las consecuencias, un poblado más, ¿verdad? Porque es un documental que le podemos decir que es microlocalizado, nunca tal vez te da todo el aspecto de, bueno, qué es Israel, el Estado de Israel y qué son las barbaridades que comete, pero sí lo vemos específicamente con este lugar y cómo el desalojo lo quieren justificar, que es un lugar destinado para ser un campo militar, ¿verdad? Por ahí empieza la situación, se empieza a mostrar, y nuestro protagonista, por así decirlo, porque hay que ver pues que un documental debe tener estos elementos un poquito de cine, ¿verdad? Que te decían detrás de cámara, que un buen documental no debe sentirse como un reportaje o una noticia ampliada, sino como algo de cine. Nuestro protagonista principal va a ser Basel, ¿no? Un joven, creo que menos de 30 años o por ahí quizá, que viene de una familia de activistas. ¿Cómo sentiste esa parte? Es una parte muy conmovedora porque él nace en una familia de activistas y él se identifica como uno, teniendo un padre que ha luchado desde que él tiene memoria por el reconocimiento de su pueblo, de su aldea, y que ellos mismos dicen: ¿dónde vamos a ir? No hay otra tierra, no tenemos dónde ir, sufrimos por ella porque esta es nuestra tierra. Entonces él, siendo un joven y teniendo esa oportunidad, esa fuerza y el valor de mostrar lo que sucede en su pequeña aldea, creo que es algo bastante duro de ver en esa realidad cuando somos jóvenes y nosotros decimos: ¿qué haría yo si me pasara eso a mí? ¿Qué haría yo si alguien quisiera venir a invadir mi país? Te pone en esa situación, una situación muy cercana. Por eso es un documental bastante distinto a lo que normalmente vemos. Sí, creo que esa habilidad cinematográfica de captar momentos y muchas conversaciones muy internas, muy íntimas, ¿no? Muy de confianza, y que los directores o los productores de este documental pudieran, digamos, que meter esas cámaras y que las personas no se sintieran incómodas. O sea, aquí no vemos a personas
tratando de verse de una manera solo porque hay cámara. Simplemente es la cámara retratando una realidad. Y creo que eso lo hace súper bien. Además, el montaje del mismo, que hay que decirlo, esto es una historia de prácticamente 4 años, de 2019 a 2023, en que desgraciadamente con tanquetas, con hombres armados, llegaban, ¿qué? 1 o 2 veces a la semana, incluso y con bulldozer, ¿no? Con tractores, a destruir edificaciones, a destruir colegios, y con una excusa de que simplemente esa tierra les pertenece a esto, o sea, a esta ocupación militar. Exacto. Bajo órdenes de demoliciones avaladas por el Estado genocida de Israel, llegan a desalojar a las personas. Y si ese mismo hecho de ellos como activistas, tener en cuenta de que no importa si eran las 2 de la madrugada, si eran las 10 de la noche, las 12, ahí va a estar el ejército esperando para llevarte. Y no es ni siquiera la policía, es un ejército lo que hay, un ejército armado, con tanquetas, los bulldozers, llegan y simplemente con coste te dejan sacar las cosas de la casa, porque si no, te las perdés. Te matan, las perdés o te matan. Creo que hay una parte muy interesante, que el documental va a tener una fórmula de que a veces Basel lo escuchamos como una voz en off, ¿no? Como locutando cosas con imágenes de recursos, de cuando él era niño, de su papá joven, no sabemos esos recursos. Y él habla de un colegio, de cómo recuerda que qué bonito fue cuando ese poblado tuvo un colegio. Y cómo este colegio eventualmente en estos 4 años pues, fue destruido y de manera atroz por estas personas. Sí, y cómo la comunidad se une con esa fuerza de querer reconstruir lo que ellos mismos, estas personas que están ahí instigando para que se vayan, porque no hay una forma, no hay como te vamos a destruir y vas a construir en otro lado. No tienen ni siquiera permitido construir en otra parte. Entonces esas personas tener todavía esa esperanza de reconstruir a pesar de saber de que va a ser demolido. Eso es resistencia. Resistencia, resiliencia y esperanza de un estado mejor, ¿verdad? Creo que lo mencionan en algún momento, quizás un poquito, no sé cómo llamarle, ilusionista, en este caso Yuval, que las conversaciones que tiene con Basel creo que es uno de los fuertes que tiene este documental, porque son 2 jóvenes, pero ambos, sobre todo Basel, entiende que, mira, vos sos israelita, vos te podés mover por cualquier lugar, y entiendo tu buena causa, pero también vos representás a estas personas que nos están haciendo daño. ¿Cómo sentimos que esa parte, ese contraste, sobre todo con Basel y con otros vecinos que, bueno, sí le pueden abrir su casa, pero al mismo tiempo saben, como que sienten que le están abriendo la puerta al enemigo, ¿no? Y hay reacciones adversas por lo mismo. Exacto, es algo extraño para ellos como palestinos y sentirse curiosos, pero vemos ese mismo hecho de que no son unas personas violentas. No, para nada. Les abren las puertas de su casa y están con él y le preguntan, pero si tu familia, tus familiares son los que nos están haciendo esto. Pero él les dice que él considera que lo que hace el gobierno, su gobierno, el gobierno de Israel, está mal, que es un crimen. Lo menciona explícitamente. Esto que hace mi país, mi gobierno, es un crimen. Así lo dice. Entonces es algo muy interesante ver esa interacción de los 2 personajes y los cercanos que llegan a ser. Llegan a ser amigos prácticamente. Exacto, ¿no? Van de un lado para otro en el carro de Yuval, porque eso es algo muy interesante que muestra esta segmentación que hay en estos tiempos de ver cómo incluso las placas de los carros son distintas. O sea, un palestino tiene un tipo de placa. Tiene una placa verde. Y literal no pueden salir. Una cuestión de segregación que uno creería que de fase 50, 60, 70, 100 años. Pero no, es una realidad que todavía existe en este país. Bueno, en este conjunto de países, ¿verdad? Porque, bueno, la historia convulsa que ha tenido todo este territorio es bastante grande. No tendríamos el tiempo aquí para hablar de todo esto. Pero creo que sí el documental puede ser una puerta de entrada, ¿no? Para que más gente pueda conocer y profundizar, sobre todo estos temas. Y de ver el tiempo que lleva esto, o sea, 2019 y desde mucho más antes. Esa aldea de donde están ellos prácticamente ha sido amenazada desde los 70. O sea, lleva bastante tiempo. Pero creo que este documental nos enseña esa parte de la segregación, donde hay carteles en hebreo y te dicen de que solo para judíos. Solo para judíos. Sí, porque mencionan un poco lo del idioma, no capté, tal vez vos manejaste un poco mejor sobre que sí hablan árabe.
Ya tienen como mucha esa connotación, habla árabe o no sé qué, como que hasta el idioma te quieren hacer sentir menos, ¿no? Como que, o dónde pertenecer dependiendo del idioma que hablen, ¿no? Y también decir de que estas personas, uno a veces puede confundirse de que como los ves con tipo de vestimenta distinta y en lugares un poco desérticos, ya vamos a hablar de la geografía de este lugar que es muy bonita, creemos que no son personas preparadas, pero Basel, él dice que tiene una licenciatura en Derecho, ¿no? Derecho. Pero le toca trabajar en roles de construcción porque no tiene otra oportunidad. Exacto. Él mismo lo menciona, de que ¿dónde va a trabajar más que ser mano de obra barata? Mano de obra barata. Para los que están destruyendo su hogar. O sea, son cosas horribles que el documental, siento que se toma la libertad de ser muy realista, pero también creo que por lo menos no es tan crudo. O sea, y lo digo por lo menos en el sentido que tal vez otros documentalistas son más de la emoción fácil, de mostrarte la destrucción y que con eso ya te sientas asombrado. Pero siento que no, que aquí te lo plantea de una manera realista, obviamente dura, obviamente triste, pero sin caer en lo melodramático. Y realista bajo el activismo. Porque él mismo con su cámara llega a enfrentarse a los colonos, a los soldados, y les dice, te estoy grabando, sin miedo, te estoy grabando. Y él ya sabe que van a llegar a echarlo preso más tarde, que es en el caso cuando se llevan a su papá. El papá que queda preso, o digamos que ya con cierta costumbre, ¿no? De tantos años en esta lucha, que ya sabe que que lo meten preso, bueno, que eventualmente lo sueltan, pero obviamente son tácticas de intimidación, ¿verdad? Para que se calmen. Incluso Basel lo menciona en algún momento del documental, que todos los viernes hacían marchas con pancartas, y llegaban los militares a querer disuadirlas, ¿no? Creo que hay un conjunto de un trabajo, y creo que Basel siempre lo menciona. Esto es lo que necesitamos, que más gente del mundo lo conozca. Por eso tenemos que seguir publicando, seguir haciendo videos. O sea, él tenía esta proyección de las redes sociales que son tan importantes ahora, ¿no? Y que sabe que son un método para llegar a más gente. Y otro punto que también me llamó la atención, porque en el caso de Yuval sí trabajaba para un medio de comunicación. En un momento, en esos viajes de cargo, de esos viajes nocturnos, le dice Basel a Yuval como que vos querés que venís 4 semanas y ya va a tener tu artículo y ya todo se va a resolver. Dice, tenés que bajar la revolución, tenés que bajar tu entusiasmo, creo que le menciona la palabra, como que no es que vos veniste, como estás haciendo estos escritos, estos recursos, estos documentales para tu medio de comunicación, no es que solo por eso las cosas se van a resolver. Esta es nuestra realidad, vos venís de visitante. Sí, y en esa parte que le dice, con eso que alcancemos vista, la ocupación no va a acabar en 10 días. Es correcto. Esa desesperanza ya, y después le dice, la ocupación no ha acabado ni en más de 10 años. Y me decías que esta situación continúa, ¿verdad? El documental nos lleva hasta 2023, que desgraciadamente pues, de hace unos 2 años ha arreciado totalmente, de una manera brutal, obviamente, los ataques de Israel contra Palestina, de una manera, creo que la más espantosa, creo, de historia, ¿no? Todo lo que ha pasado en los últimos 2 años. Así que esta aldea, que bueno, mencionando rápidamente la geografía, en un momento esta gente tiene que vivir en cuevas. Muy curioso, ¿no? Pero me gustó, hablando de resiliencia, que aún viviendo en cuevas, trataban de ordenar, ¿no? Las señoras, sobre todo, tener bien arreglada la casa, y hasta con conexiones eléctricas, conexiones de agua y todo esto, ¿no? Exacto. Y más que todo, en esa parte, ya al final, vemos esa injusticia de la escuela que ellos habían construido, cómo sacan a los niños para destruir la escuela. Y les cierran la puerta y los hacen salir por la ventana. Y todo documentado, ¿verdad? No es que es un relato de alguien, por si acaso hay gente que tal vez no puede creer. No, aquí está todo grabado con celulares, porque sí tienen acceso a internet. Lo que digo, hay gente que tal vez como mira el desierto cree que son personas que no tienen acceso a nada. Y no, son personas preparadas, obviamente, muchos son profesionales. Simplemente pues tienen su propia cultura, su propia forma de vestir, de actuar, pero obviamente también son profesionales. La verdad que sí, un documental que yo te decía también que no le tenía mucha confianza con eso que ganó el Oscar, que ellos dos mismos fueron a recibir el premio Oscar. Creo que fue un momento muy emotivo, pero un documental que retrata una de las tantas realidades espantosas que viven los palestinos por culpa de Israel. Ahora sí, Ritza, para ya terminar, para alguien que quizás le interese el documental o quiera aprender más, ¿por qué le debería dar una oportunidad a No Other Land? Porque es un documental cargado de historia, de realidad, que realmente te vas a tocar lo más humano de tu ser, porque vas a sentir cercano a esas personas que están ahí,
no es algo que está planeado, es algo No. que está sucediendo, Sí. es algo que sucede y ellos lo logran captar con una cámara, logran captar cada momento en esa línea de tiempo, o sea, Sí. momentos distintos, donde en cada vez tuvieron que cambiarse de lugar, porque no tenían ni siquiera derecho a construir en su propia tierra, en donde nacieron. Y donde históricamente Han estado. han estado, ¿no? De hace más de Exacto. 200 años. Exacto. Bueno, sí, la verdad que un documental muy bueno, que de hecho te agradezco que me propusieras el tema para hablar de algo documental aquí. No había tenido la oportunidad de este espacio y sobre todo un tema tan importante y vigente como este. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.